Salió un poquito también, ahí está. Hoy 22 creo que no. 23 de noviembre, yo se me hizo la neurosis, la triginosis, como decía, que no sé si decía el Chavo, eso, ¿no? Bueno, Josía, cuando me casé con María, por supuesto, ni existía, ¿no? Y con María nosotros orábamos mucho, cuando nos casamos, en 1990, teníamos tanto deseo de tener un hijo, pero le decíamos a Dios que queríamos un hijo creyente, ¿no? Y yo lloraba siempre a Dios por un Apolos. Siempre me gustó Apolos de la Biblia y quería ponerle el nombre Apolos a él, pero María dijo, no, Apolo no, porque le van a decir Apolo 11, Apolo 7, en la escuela, y por lo que se fueron a la luna, ¿no? Entonces, no, María, entonces le llamamos Josías. Ese sí le gustó a María por el gran rey de Israel, ¿no es cierto? En la época ya muy tardía, cuando antes de ir al cautiverio. Los parientes de él ya fueron en cautiverio por Nabucodonosor, ¿no es cierto? Una de las descendencias cercanas de porque otra vez se fueron en contra de Dios, ¿no? Después de Josías. Josías fue un rey muy de corazón a la palabra de Dios, muy abierto de corazón. Él obedeció a Dios, él destruyó todos los ídolos de Israel, él sentía el amor, se nota el amor hacia Jesús. Por eso me gustó Josías, ¿no? Y yo le había pedido mucho tiempo a Dios, y Dios le decía, mirá, si va a ser un hijo que va a ir al mundo, yo no quiero, Señor, por favor, no quiero. Con María decíamos eso. Pero si uno que va a servir, que va a ser para tu gloria, sí, entonces mandanos. Y bueno, nos mandó a Josías porque María era estéril, no podía tener hijos. Entonces pasaron como 6 años, los doctores nos sacaron toda esperanza de que íbamos a tener hijos. Fuimos a Uruguay, había en Rivera un famoso doctor con esta especialidad, ¿cómo se llama? Bueno, sí, pediatra no, ginecólogo, sí, ginecólogo. Famoso que llegó a ser el director del hospital de Rivera, ¿no? Y yo sentí eso todavía, que no podía tener hijos, pero yo le dije a Dios, bueno, si no me va a mandar un hijo, yo acepto, Señor, pero quiero todavía sacarme ese sentir de tener hijos, entonces. Y me mostró ahí que había ginecólogos, fuimos a consultar con Víctor Remy y María quedó embarazada sin hacer ningún método fuera de lo normal. Gracias a Dios, ¿no? Nació Josías. Me acuerdo que en invierno, que fecha no sé, nacido cuando ganó Uruguay la Copa América de 1995. ¿Sí? 12 de julio. Pueden comprobar en internet. Sí, yo cuando él era así bebecito, estaba en los uruguayos, pero yo le conté la de pasada, ¿no? Revolucionando todo la sociedad. Bueno, fue una cosa esa, ¿no? Me acuerdo. Era invierno, la fecha era 12 de julio. Julio 12. Yo ya no me acuerdo la fecha ya. Y bueno, entonces estamos en el hospital. Por supuesto, hicimos un trato ahí con el doctor, porque, claro, no queríamos arriesgar nada, porque María tuvo por cesárea, porque era dificultoso el parto, entonces se arregló con el doctor. Le tuvimos que dar un pago al doctor, por así decirlo, porque necesitaba una atención especial María, ¿no? Y el doctor aceptó. Vinieron otros doctores a hacer la cesárea y le corrieron, como era el director, salgan todos acá, y hizo un trabajo, el hombre, ¿no? De primera, eso fue de Dios, ¿no? Y esa noche yo quería vestirle, María estaba con la ahí, estaba mi mamá ahí, yo quería vestirle y le puse todo al revés, la ropa, me acuerdo, no era chiquitito, sí, le puse todo al revés, y después hacía mucho frío, y hasta que llegó el frío adentro, no sé, porque tiene calefacción y todas esas cosas, pero hacía frío, y la acosté arriba mío, que estaba acá, ¿no? Y ahí me mantuve con el calor toda la noche, eso siempre me acuerdo, ¿no? Y le decía, Señor, acá llegó tu Apolos. Para mí siempre fue Apolo, pero porque dice que era ferviente la escritura Apolo, y era un evangelista ferviente, ¿no? A mí me gustaba, ¿no? Pero hasta cierta edad yo no veía la contestación del Señor.
17, 18 años, bueno, él era cristiano, pero no le veía. Hasta que un día estuvo ya pasando al tercer año de ingeniería ya en Corrientes, y entonces me dice, papá, no doy más, me largo para el campo misionero, para la obra de Dios, me voy a estudiar. Y entonces le digo, En esa fecha me convertí. y Josías dice que recién ahí se convirtió. Él manifestó aceptar a Cristo unas cuantas veces, Pero no era. pero no, ellos se dan cuenta, después ellos se dan cuenta cuando es la real, ¿no? Porque claro, ellos vivían en un ambiente cristiano, pero el asunto no es fácil, la conversión no lo hago yo, lo hace Dios. Entonces ahí se largó al campo misionero y se largó a estudiar, ¿no es cierto?, a FEBU. Y bueno, está evolucionando. Yo creo firmemente que es la contestación de la oración que antes de, no es Dios, por supuesto, pero es la contestación de las oraciones. Cuando él me dijo dejo ingeniería, yo dije, alabado sea Dios, sea tu nombre engrandecido. Yo no quería que te vayas a esa. Yo estudié en esa facultad. Se chocaban los alumnos, no había lugar en la sauna grandísima que estudiamos. Así como hormigas estudian eso. Me iban a los institutos bíblicos, las facultades bíblicas, 7, 8, 10 estudiantes. No puede ser para la necesidad que hay en el mundo. Entonces yo favorecí inmediatamente, vos te vas a estudiar la facultad y el Señor proveerá lo que va a hacer para tu vida, pero vos vas a ser para el Señor. Y para mí fue la felicidad más grande que el Señor me dio. Algunos en este mundo te van a decir, loco, cambiate ingeniería por cambiar por la facultad bíblica. No, para mí es lo contrario. Entonces nosotros estamos mirando al mundo desde la perspectiva de Dios, desde el cielo, como dice Colosenses capítulo 3, que estamos sentados ya en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Eso dice Efesios 2:6, ¿no? Pero dice que estamos escondidos en Cristo, en Dios, allá ya en el cielo. Estamos ahí, y de ahí estamos mirándonos a nosotros por fe, acá nosotros. Ya no estamos mirando de acá para allá, sino de allá para acá. Entonces estamos viendo que las cosas espirituales son las más caras. Por eso no voy a predicar yo hoy, pero en 2 Corintios capítulo 4 dice que vivimos de lo que no se ve. Nosotros vivimos de lo que no se ve. Se ve solo por fe. El cielo todavía vos no lo ves, pero ya lo estás viendo, las cosas espirituales por fe, y estamos guiando nuestra vida por lo que no se ve. La gente puede decir que somos locos, pero estamos viviendo ya del cielo. Somos ciudadanos celestiales. Filipenses 3, ¿verdad? Somos ciudadanos celestiales, y entonces estamos viviendo de acuerdo al cielo, estamos viviendo acá en la tierra. Increíble, ¿no? Los verdaderos extraterrestres somos nosotros, ahora el extraterrestre acá es Josías. Dale con todo, Josías, ¿eh? No, enfocarle bien ahí está. Dale con todo. Bueno, después de la introducción de papá, creo que ya saben un poco mi historia, así que vamos directo a la palabra de Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 1 al 3. Romanos 8, versículo 1 al 3. Si no saben dónde queda Romanos, porque sé que hay algunos nuevos, que esta iglesia se está formando recién, y tiene algunos años, pero hay siempre nuevos que están viniendo. Pueden ir al índice, buscar Romanos y después encontrar el libro. Romanos 8, capítulo 1 al versículo 3. La palabra de Dios dice así: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios,
enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Romanos es un libro pero muy leído por todos los cristianos, por todos los que quieren comenzar esta vida cristiana, y es un libro que, si no saben, les recomiendo que lean para los que están comenzando la vida cristiana, los que se quieren afirmar, porque están todas las doctrinas de cómo debe vivir el cristiano una vez que ya se convirtió. Romanos 8:1 al 5 habla cómo uno se puede convertir, que es solamente por la gracia. Ya voy a hablar un poco de eso. Y después de Romanos 5, al final es todo cómo vive un cristiano y cómo debe vivir un cristiano. Y las pautas de qué es y cómo es y hacia dónde va. Las preguntas filosóficas que todo humano se pregunta pero no sabe contestar. ¿Por qué? Porque no tiene en su corazón el Dios del universo que le creó y sabe cómo debe funcionar. Por eso, ahora vamos a ver este capítulo 8, estos 3 versículos que yo creo que es la clave para un cristiano que recién está queriendo crecer en el cristianismo, queriendo ser más como Cristo. ¿Y cómo puede ser más como Cristo? Estos 3 versículos le va a explicar clarito cómo debe vivir un cristiano. Pero antes voy a hacer una oración. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que tenemos aquí de leer tu palabra, Señor. Te pedimos que tú estés guiando, Señor, todo como siempre lo haces, Señor, porque acá nosotros tenemos fe en ti y queremos que tú te manifiestes y tú hagas grandes obras acá por tu Espíritu, Señor, no por nosotros que somos débiles, pero como vamos a ver, tu Espíritu nos ayuda, Señor. Ayúdanos a entenderte más a ti, a entender tu evangelio que nos da vida. En Cristo Jesús. Amén. Israel. Ustedes saben sobre Israel en estos tiempos qué está pasando. Israel, desde que ignoró a Cristo, está sufriendo muchas persecuciones ahora mismo. Pero hubo un tiempo, hace poco, en los años 1947, por ahí, que se hizo nación Israel y se cumplió muchas profecías de que Israel se iba a formar una nación y esa profecía se cumplió. ¿Por qué? Porque dice que después va a venir el anticristo y va a querer eliminar al pueblo de Israel y va a querer separar a Israel como nación y va a querer ese desastre y ahí va a venir Cristo. Pero para que eso se cumpliese, para que venga Cristo, primero, y para que el anticristo quiera eliminar a Israel, primero se tenía que unir Israel como una nación, y eso pasó hace algunos años. Israel, desde ese año 1947, empezó a ganar muchas guerras y muchas cosas, y empezó a ser victorioso en todo. ¿Por qué? Porque Dios les ayudaba. Cuenta la historia, algunos testigos, por ejemplo, en un caso, y voy a contar otro caso, pero un caso que estaban matando a los egipcios a judíos y mataron a algunos y uno se quedó ahí medio muerto, no estaba muerto pero estaba lastimado y se quedó en el piso. Luego él estaba ahí medio así mal y vinieron los egipcios, empezaron a armar los revólveres y él estaba ahí tirado, ya decía, esta es muerte segura. Y de repente iban a apuntar así y de repente vieron que todos los egipcios estaban yendo. El judío que estaba tirado en el piso y miró así y se sorprendió y además estos egipcios se rindieron ante Israel y después luego le preguntó por qué y era porque habían escapado de unos ángeles que estaban allí. Ese fue un caso, pero él dijo después que de luego yo vi que un ángel pasó y me dijo, no sé quién era, un ángel o alguien de Dios, y me dijo, no vas a morir hoy, levántate. Eso es misericordia. A pesar de Israel ignorar a Dios, a pesar de todos los pecados que hizo contra Dios, Dios le perdonó la vida a ese, según el testimonio de él, pero seguramente le perdonó a muchos de Israel ahí que iban a morir seguramente, porque era no solo Egipto que estaba contra Israel, sino era Egipto, Asiria
y Jordania. Se juntaron tres naciones que triplicaban los armamentos y los soldados a los judíos, pero ganaron los judíos, porque se tenía que cumplir la profecía, y por la gracia y misericordia de Cristo y de Dios hacia su pueblo. Pero ustedes tal vez me preguntan, ¿y por qué Dios no les ayudaba antes en las guerras de los nazis? Cuando mataron a más de 6 millones de personas, a judíos, le hicieron, torturaban, no quiero decir las cosas que le hacían. ¿Por qué en un periodo Dios no les ayudaba? Bueno, esa es una pregunta errónea, lo que estoy diciendo, porque Dios siempre le ayudó a Israel, pero Israel le ignoraba. Y Israel encima se mantuvo a flote 2000 años sin que la nación se dispersara y se mezclase con otras. No, Israel se tuvo a flote 2000 años, eso es un milagro y Dios estaba ayudando en todo para que se cumplan sus profecías. Entonces, Dios siempre le ayudaba a Israel, pero porque no le querían obedecer, les entregaba a sus deseos. Pero si Israel se mantuvo a flote 2000 años, como dije, algo sobrenatural estaba pasando. Era que Dios les estaba ayudando. Esa es la gracia de Dios. Hoy en día también hay muchos incrédulos que están ahí viviendo su vida, ignorando a Dios totalmente, a pesar que ven que son pecadores y a pesar de que ven que Dios les ayuda. Yo conozco casos cuando yo iba al hospital a predicar, que algunos decían, sí, Dios me ayudó, lloré y Dios me sacó el cáncer allá en el hospital de Montevideo. Sí, yo estaba orando y cuando me pegaron un tiro, y había sido que yo tenía un crucifijo acá de bronce y el tiro saltó acá, por eso no me mató, Dios me ayudó. Pero luego, ¿qué hacen? Siguen su estilo, siguen su vida. Y después le pasa algo grave y le culpan a Dios. Pero porque no tienen que culpar a Dios y Dios les ayuda. Y es un Dios de misericordia. Y Dios murió en la cruz por ellos. Y vamos a ver más sobre eso, que es la gracia y misericordia de Dios, que no mereciendo nosotros nada, ninguna gracia, Dios nos considera justos a los que creen en Él y le piden, ayúdame, Señor. Yo no confío en mis obras, yo no confío en nada mío. Yo confío en que tú moriste por mí en la cruz y por amor y por misericordia me salvas. Y Jesús se complace en salvar a quienes, a justos, no, a pecadores. Eso es la gracia de Dios. Pero ellos no tuvieron, los israelitas, y no tienen en su mayoría en su nación, consideración a la verdad del Evangelio, al Dios verdadero. Imagínense si ellos sí tuvieran en cuenta ahora a Dios, ahora que están unidos, que están siendo victoriosos en todo. Imagínense cómo sería mejor ese pueblo, Israel, allá en Israel, en Jerusalén. Si ellos tuviesen en cuenta a Dios, sería mucho mejor, ¿no? Claro, pero no precisan imaginarse tanto cómo sería, porque eso pasó. Basta solo ver cómo Dios obró en Israel en la época de David. David, por ejemplo, cuando fue rey de los judíos, fue rey de Jerusalén, de todo Hebrón, porque antes era rey solamente de una parte, ahora era rey de todo. Cuando él fue rey, tuvo que pelear contra los filisteos, porque se enteraron que él era rey. Entonces se juntaron y decían, vamos a sacar a estos judíos, como siempre va a pasar, y esto está pasando ahora, que se juntan naciones para combatir a Israel. Y entonces los filisteos dijeron, vamos a ir contra David, y juntaron su ejército todos en la guerra contra los filisteos. David, entonces, ¿qué hizo David? David consideraba a Dios. ¿Y qué dijo David? Pues David consultó a Dios si les podía vencer o no a estos. ¿Y saben qué es lo que dijo Dios? Ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Él tenía comunión con Dios, tenía relación con Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que tener. Y así vamos a vencer el mal, nuestro pecado y al mundo y al diablo. ¿Y qué pasó? Y los venció. ¿Por qué? Porque confiaban en el Dios de todo, el Dios del universo. Y dijo David después de la victoria, dijo, quebrantó Jehová mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Ellos, los filisteos, habían huido porque estaban perdiendo. Huyeron y dejaron hasta sus ídolos y se fueron. Pero luego se volvieron a reunir, como siempre hacen, y ahora están haciendo también y quieren atacar a Israel de vuelta.
se volvieron a reunir y David consultó de vuelta a Jehová. David no dejó esta oportunidad a su obra, no a su fuerza, no. Él dejó a que Dios, el Dios del universo, se encargue y le ayude. Entonces David oró y Dios le respondió de vuelta: no subas esta vez, no subas a donde ellos están, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras, que eran unos árboles. Vendrás a ellos enfrente de unas balsameras, y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras de los árboles, y cuando escuches el ruido, entonces ahí te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento. Y pasó eso, y venció. Vencía David. ¿Por qué? Porque tenía comunión con Dios, estaba en sintonía con la obra de Dios y siempre esperaba a su voluntad para cualquier decisión. Ahora Israel no está haciendo eso y por eso tiene consecuencias también. Pero ¿cómo sería si Israel ahora teniese en cuenta a Dios? Hace poco hoy escuché un video que decían que Siria o Palestina siempre tira misiles y dice que los misiles van y porque Israel tiene armamento, tiran otro misil o algo y que explotan el aire y no impide entrar a la ciudad. Pero a veces algunos misiles hacían así, no explotaban ningún armamento de los judíos y les bloqueaba, no, sino el misil de los sirios o los egipcios o los palestinos iba hacia arriba y ahí de arriba explotaba. Entonces le preguntaron a los terroristas: ¿por qué no pueden acertar al blanco? ¿Por qué no dirigen bien los misiles? ¿Y saben lo que dijo los terroristas? Está en YouTube. Dice: nosotros siempre apuntamos bien en dirección a Israel los misiles, solamente que el Dios de ellos les hace desviar o les destruye a los misiles. Y yo vi en el más clarito que el misil hizo así, después subió y explotó allá arriba. Bueno, si Dios le ayuda ahora, ¿cómo será si ellos tienen en cuenta a Dios? Y los israelitas no reconocen que eso es obra de Dios que les está ayudando. Ellos dicen: no, somos nosotros. No. Pero eso está mal. No hay que ignorar la obra y el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Vieron? Estando con Dios, dependiendo de su poder, Jerusalén era poderoso antes. Cuando David destruyó a todos los filisteos, después destruyó a todos los demás y avanzaba. Y es el trono de David, que ningún rey de Jerusalén igualó a David. Por eso siempre Jesús dice que mi descendencia es yo soy hijo de David, porque de ahí salió, del templo de David va a salir, el trono de David va a salir luego en un futuro, donde se va a sentar el hijo realmente de David, que es Jesús, se va a sentar en el trono y que no va a ser un rey que va a morir, sino va a ser un rey constante y que va a ser mucho mejor que David, Jesús. Y ahora se está cumpliendo la profecía esta de que Jesús va a venir a reinar y todo, como se está juntando Israel en Jerusalén. Bueno, Dios le está ayudando por eso, porque quiere hacer su pueblo y luego venir el anticristo y luego venir Jesús y vencer. Dios le está ayudando ahora a Israel por misericordia y por gracia, hasta que el fin del tiempo de los gentiles se cumpla. Nosotros ahora somos los gentiles, no somos judíos. Ahora nosotros estamos participando, podríamos decirle, de un rol primario en lo que es el plan de Dios. Es la época de los gentiles. Eso está en varios pasajes bíblicos que lo pueden comprobar. Ahora bien, hermanos, capaz Dios le está ayudando a Israel, pero ellos les ignoran y por eso están así. ¿Tú ignoras el poder de Dios en tu vida? Espero que no. Por eso mi intención es mostrarles este pasaje, Romanos 8, donde dice claramente que no debes ignorar que es el Espíritu de Dios el que te ayuda en la vida cristiana. Es el Espíritu de Dios. No seas como los israelitas. No ignores al poder de Dios, tú que sos creyente. No es con ejército, dice Zacarías, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Clarito, dice la Biblia. Si tú quieres avanzar en la vida cristiana, olvídate de tu fuerza. Pensá en la fuerza de Dios, en el espíritu. Dice Romanos 8:2, vamos directo a este pasaje, dice:
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Quién te libra de tu pecado? ¿Tus propias fuerzas? No, el Espíritu de Dios. Como estaba diciendo en la introducción, Romanos 1 al 4 habla acerca de cómo el impío es considerado justo solamente por gracia, para que Dios venza y Dios sea justificado en sus palabras y demuestre que todos son dignos de muerte, pero solamente por su gracia Él salva a los que le creen y confiesan que ellos no son nada y le aceptan a Jesucristo como su Salvador. Y Él es un Dios de gracia que justifica al impío. Luego, Romanos 5 al 16 habla de todo como vive un cristiano. Y lo que es el mecanismo, porque es un nuevo mecanismo, es una nueva naturaleza un cristiano. Y Romanos 5 al 16 te habla todo eso. Del 14 al 16 te habla de la vida práctica, pero ¿cómo funciona tu mecanismo de cristiano? Del 5 al 12. Del 5 al 8, perdón. Del 9 al 12 habla sobre Israel, de vuelta. Y del 12 al 16 habla de cómo debemos vivir la vida práctica del cristiano. El libro de Romanos, perdón por no aclarar. Por ejemplo, Romanos 7:6, que ya está hablando sobre cómo debe vivir un cristiano. Si pueden ir, Romanos 7:6 dice, no busquen, yo ya tengo acá. Pero ahora dice Romanos 7:6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos antes del pecado, esa ley que nos hacía caer. Ahora estamos libres de esa ley. De modo que sirvamos ahora bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Esta es algo que a veces ustedes no entiendan bien ahora. Pero yo les doy para que vayan razonando de a poco, pero no piensen. Ahora yo les voy a explicar. En dos palabras, el antiguo vos ahora es viejo. Ahora ya hay un nuevo vos y ese nuevo vos actúa bien por el Espíritu de Dios y ya no más por tus obras como antes. Querías hacer cosas buenas y te afectaban, no podías hacer y caías siempre. ¿Por qué? Porque era tu viejo yo y no tenías el poder del Espíritu. Ahora con el nuevo yo, ahora sí vos tenés el poder del Espíritu para vencer el pecado. Y tenés que servir no con tu fuerza, que es el viejo, sino con el Espíritu de Dios. Ahí funciona bien la máquina. Eso es en otras palabras lo que te quiero decir. ¿Por qué? Porque Juan 3, Jesús le dijo a Nicodemo, tenés que nacer de nuevo, tenés que ser una nueva criatura, y una vez que naces de nuevo, porque también Cristo murió en la cruz y se resucitó al tercer día, o si no, nada de esto ibas a poder tener, te perdonó tus pecados ahí. Y ahora, Jesús le decía a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, el viejo. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Eso es, en dos palabras, lo que dice. Entonces, si sos Espíritu ahora tenés el Espíritu, digo, en ti, tienes que vivir por el Espíritu. Luego Romanos 8:2 te dice eso. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué es la ley del Espíritu? Es una ley del Espíritu. Ahora, la ley nueva que rige en vos no es la ley del pecado, sino es una ley del Espíritu. Es una ley. Una forma de explicar esto es fácil. Es un avión, por ejemplo, que está volando. Vuela porque hay dos leyes que rigen sobre él. Una es la ley de la gravedad, que hace que se empuje hacia el suelo, pero hay la ley de la aerodinámica, que hace que venza a la gravedad y se mantengan en aire. Y las alas, al chocar con el viento, y la turbina hace que el viento choque y le impulse hacia arriba y se mantenga así. Pero esas son dos leyes, que es la ciencia, la ley por pruebas. Entonces Pablo acá está dando una definición del Espíritu que rige en el creyente. Es una ley, eso pasa siempre. La ley es algo que pasa, se comprueba y siempre pasa. Eso es una ley, es evidente. Isaac Newton fue el que creó muchas leyes, no creó, sino descubrió las leyes. Por ejemplo, de la gravedad, como le estaba hablando, él estaba sentado, cuenta la leyenda y se supone que es muy cierta, hay muchos manuscritos antiguos que lo comprueban,
que él estaba sentado, cayó una manzana, pues le golpeó la cabeza y le hizo volar la cabeza. ¿Por qué? Porque empezó a hablar, no, si la manzana cayó acá, ¿no será que la luna está cayendo también alrededor de la Tierra? Y después por eso dije que empezó a volar, porque dijo que tal vez, mira si yo subo a una montaña, pongo un cañón y tiro una piedra y fuerte y se va a caer. Pero si tiro un poco más fuerte, va a demorar un poco más a caer de vuelta a tierra. Pero si tiro un poco más fuerte, va a rodar toda la tierra. Y si mantiene una velocidad así constante, a una cierta velocidad va a quedar girando alrededor de la Tierra. Entonces él descubrió que la Luna está cayendo al planeta Tierra, pero no cae porque entró en órbita. Y bueno, él descubrió esa ley y se voló la cabeza. Y Pablo es como Newton acá. Él descubrió las leyes del cristiano, pero no por su propia fuerza o su mentalidad, sino por ayuda del Espíritu. Él descubrió 3 leyes y que rigen en el cristiano. Primera ley, lo encontramos en Romanos 7:21. No precisa que busquen, pero si quieren anoten. Romanos 7:21. Acá se ve la primera ley. Dice Pablo: queriendo yo hacer el bien, quiero yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Clarito, hasta ahí. Encuentra una ley ahí, Newton, que siempre que quiere hacer algo bien, aún siendo cristiano, encuentra que algo está mal en él. Entonces, él quiere hacer el bien, pero haya una ley que algo está mal. No puedo hacer lo que quiero. Por mis propias fuerzas, uno no puede hacer. Es una ley, la primera ley. Por la propia fuerza uno no puede hacer el bien. Primera ley que Pablo sacó, el Newton de la vida cristiana. Segunda ley, encontramos en Romanos 7:23. Ahora, esta ley anterior que yo dije, ahora dice que se revela contra la ley de mi mente, la mente regenerada, el nuevo yo, como le estaba hablando, el nuevo yo. Esta nueva ley se revela contra la anterior, contra el que le hacía caer, el pecado, la fuerza del mal, su propia fuerza, que quería hacer el bien pero no podía. ¿Por qué? Porque el pecado era la gravedad que le tiraba para abajo. Esa antigua ley lucha contra la ley de la mente, la ley del nuevo yo, que es la segunda ley. Que la ley del nuevo yo es otra ley que el cristiano tiene, que lucha contra, no lucha, sino que quiere las cosas de Dios. Esa es la segunda ley. Esa es la segunda ley. Luego, ahora vamos a pasar a la tercera ley, pero antes de eso, en Romanos 7, luego 24 dice, Pablo exclama al ver que estas 2 leyes no pueden hacer una vida victoriosa al cristiano. Falta otra ley. ¿Por qué? Porque hay pelea ahí. Y no hay solución. Se vuelve loco, bipolar se vuelve. Entonces, Pablo exclama, miserable de mí, Romanos 7:24, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Acá Pablo va a sacar la tercera ley. Pablo revela que esta ley, la segunda, la ley de la nueva naturaleza, no es suficiente para la lucha contra la carne, para la lucha contra el pecado. Está el motor ahí, está el auto, pero le falta el aceite, le falta el espíritu. Ahora van a ver. Por lo tanto, el capítulo 8 sí introduce la tercera ley, la ley de la victoria del cristiano, la ley del espíritu. Pero antes de explicarle bien eso, vamos a ver Romanos 8:1. Yo empecé directo con el 2, por eso vamos a Romanos 8:1. ¿Qué dice? Dice, ahora pues, Romanos 8:1, ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús. Dice, entonces, ahora, en este momento, acá la Reina Valera, la traducción de esta de Reina Valera, capaz que te va a entender mal. El ahora está después y el ahora significa tiempo, ahora. Es como, entonces podríamos decirle, entonces, ahora, en este tiempo, ahora que sos creyente y que tenés las 2 leyes estas rigiendo en ti, ninguna condenación hay. ¿A quiénes? A los que están en Cristo Jesús. Y luego en los manuscritos, en todos los manuscritos no está la segunda parte que dice los que andan conforme a la carne sino conforme al espíritu, del versículo 1, sino directamente va al versículo 2 que dice porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces podríamos leerlo así, sacando esa frase que solamente la Reina Valera lo traduce, porque hay muchas traducciones y no quiero ser chocante en esto, pero aparece en el 4 recién.
Entonces sería mejor sacarlo y leerlo nomás en el versículo 4, que dice al final que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero el versículo 2, ahí está la fundamentación de por qué no hay ahora en este tiempo ninguna condenación a los que están en Cristo Jesús, a los que tienen esas dos leyes que estamos hablando. ¿Por qué no hay ninguna condenación a los que tienen estas dos leyes que habló? En el versículo 2 te dice, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado. Hay otra ley, la ley del Espíritu de vida, que da vida al cristiano. ¿Cómo un cristiano puede ser victorioso si no tiene vida? Pero la tercera ley, una manera para que entiendan mejor, le estoy diciendo sobre eso, la tercera ley les da vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu da vida. Se cuenta que los dos testigos del Apocalipsis estaban muertos, colgados en una plaza, pero el Espíritu de vida le hizo resucitar. Dice, Espíritu de vida. El Espíritu da vida. Se cuenta también, está en la Biblia, Génesis 1, que Dios tuvo que soplar para infundir vida a Adán y a Eva. ¿Qué es soplar? Es el neuma. En el griego, neuma se traduce como espíritu, y neuma es viento, neumático. ¿De dónde sale la palabra neumático? Que tiene viento en la cámara. Neuma es el espíritu. Neumatología es el estudio de pulmón. Bueno, ahí sale la palabra del griego neuma, y acá lo traduce neuma. El neuma de vida, el que da vida, que da el aliento. Y el contrario de vida que es muerte. Pero un cristiano, con las dos leyes que yo dije, la de fuerza de la carne le hace caer, pero la ley, y lucha encima contra la ley de la nueva regeneración, que uno es una nueva criatura, lucha, no coincide, porque la nueva criatura quiere hacer el bien, pero la ley de hacer el mal, el pecado, la carne, que la vieja naturaleza siempre lucha, pero necesita la tercera ley, que es el Espíritu de vida, el que da vida al cristiano. Y esa es la ley del Espíritu. Y dice entonces, ninguna condenación hay. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida le ayuda. Por los que están en Cristo Jesús. Y ahora va a decir que Cristo Jesús fue el que posibilitó que el Espíritu vaya a esos creyentes. ¿Por qué? Porque Él notó nuestra debilidad, nuestra carne, la primera ley, Él notó todo, nuestra debilidad. Entonces se hizo como nosotros, se hizo carne como nosotros para ayudarnos en nuestra debilidad. De tal manera que cualquiera que confía en Él y no confía en sus fuerzas, sino confía en lo que Él hace por nosotros, el Espíritu nos ayuda y nos hace victoriosos en la vida cristiana. Y entonces Él fue que por medio de la muerte en la cruz nos dio el Espíritu para que nosotros venzamos al pecado, porque Él resucitó también. Y el Espíritu le hizo resucitar, es un pasaje en Romanos 1, en este libro. Ahora bien, capaz que ustedes no me entendieron la parte que yo dije que la nueva naturaleza lucha contra la vieja. No es tan así, sino que es la vieja naturaleza y la nueva naturaleza no piensan juntos, entonces hay como una discordancia ahí y necesita la tercera ley. Gálatas 5, 17 y 18 nos va a explicar más esto. Dice, el deseo de la carne, en la ley 1, es contra el del espíritu, la ley 3. Y el del espíritu es contra el de la carne, la ley 1. Y estos se oponen entre sí. Es la ley del espíritu y la ley del pecado, de nuestra carne, que se oponen entre sí, para que nosotros no hagamos lo que quisiéramos. Pero dice el otro versículo de Gálatas, dice, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo esa ley, no estáis bajo la ley que le condena el pecado. Si nosotros estamos guiados bajo el espíritu, la tercera ley, no estamos bajo la ley. Es decir, la ley del pecado que nos hacía caer. No estamos bajo esa ley, porque somos guiados por el Espíritu. Y entonces tenemos victoria sobre el pecado, porque somos guiados. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Romanos 6, dice, 14, dice que el pecado no sancionará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa es la gracia de que Cristo vino y dio su vida por nosotros para que nosotros creamos en Él. Para que nosotros veamos el amor, la gracia, la misericordia y la aceptemos. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Que por la ley, todos nosotros somos considerados pecadores. Pero Pablo dijo, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo.
Si yo quiero cumplir las leyes, ahora en otro sentido de la palabra ley es los mandamientos de Dios, todas las cosas rectas que tenemos que hacer, o en otro sentido, mandamientos ponemos. Si esos mandamientos, yo con mis obras, se nota que no puedo cumplir todas, ninguna bien, porque siempre al querer cumplir una ley, nunca podemos cumplirla a la perfección. Si yo quiero cumplir una ley, algo se va a revelar en mí, que es mi carne, y va a decir, es imposible que vos cumplas esa ley. Y va a despertar el pecado en ti, porque la ley produce ira. Y entonces, ¿qué dice la Biblia? Que uno que es creyente todavía tiene eso, de que si quiere obedecer las leyes por sus propias fuerzas, va a descartar su pecado. Pero que dice que la tercera ley, el Espíritu, si somos guiados por la ley del Espíritu, nos va a librar de esa ley que nos hace caer. ¿Por qué? Porque el Espíritu es más poderoso, y es el Espíritu de vida. Y donde hay vida, hay gozo, hay paz y hay victoria sobre todo lo malo. El Espíritu te da la fuerza para vencer al pecado y al poder de la ley. Eso es lo que hace. Es el Espíritu. En este capítulo, la palabra Espíritu aparece, no sé, creo que lo conté bien, pero si no me equivoco, en este capítulo aparece más de 10 veces, o 9 veces, esta palabra Espíritu en el capítulo, o inclusive más. Pero en este capítulo, Pablo pasa a hablar ya de la mente regenerada de la segunda ley, que estaba en el capítulo 7, a la ley del Espíritu, lo que hace el Espíritu. Consideren esto. El Espíritu es la tercera persona de la Trinidad. De ahí que el poder para hacer el bien en nosotros es mucho más poderoso en la nueva criatura. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos ayuda, la tercera persona de la Trinidad. Y vamos a ver que Jesús necesitaba del Espíritu para hacer su ministerio también. Ya me estoy adelantando, pero eso pasa. Sí. Sin embargo, a pesar de todo esto que tenemos, la tercera ley en nuestra cara, hay algunos cristianos y muchos que no quieren entender esto. Son como los israelitas que no quieren dar gloria al poder de Dios. No quieren hacer por sus propias obras y justificarse por sus propias obras y vencer el pecado, supuestamente vencer por sus propias obras. Y al final terminan diciendo como Pablo cuando luchaba, miserable de mí. Está bien, pero si te quedas solo en el miserable y no buscas la ayuda del Espíritu, vas a vivir una vida miserable. Pero Dios quiere que tengas espíritu de vida, de gozo, y donde está el Espíritu hay gozo y hay paz. Algunos pocos hoy en día están sirviendo y adorando al Dios de la vida. Ustedes conocen esto bien. Otros parecen que están adorando hasta la muerte. Ustedes conocen hasta la muerte. Y un poco más ya no se hacen el tatuaje de hasta la muerte en la rodilla. Se hace. Ya sé, lo estoy diciendo en un modo metafórico. Un poco más los cristianos, en vez de adorar al Dios de la vida, quieren cumplir sus leyes y realmente están adorando hasta la muerte. Lo único que falta es que se haga un tatuaje en la pierna de hasta la muerte. Otros se creen muy cristianos, cumplidores de muchas leyes, muy cumplidores de todos los mandamientos, muy amadores de Dios. Sin embargo, apenas alguien le da un motivo para que ellos puedan condenar a esa persona, ellos saltan como un saltamontes, ellos se revelan lo que son y empiezan a decir, pero vos sos un tal cosa, ¿cómo vas a hacer eso? Pero qué horrible, sos peor que Maradona. En otras palabras, yo sé que ustedes conocen a Maradona también, por eso digo. Y bueno, se revela lo que son, sale la ira, el enojo. ¿Por qué? Porque ellos se están justificando por sus obras. Y cuando les sale una chispita así, ellos se revelan lo que son. Ellos quieren cumplir todos los mandamientos, pero es imposible por sus fuerzas. Tarde o temprano se mostrará lo que ellos están cosechando. Porque ¿qué dice? El que cosecha para la carne, cosechará la carne. El que siembra para el espíritu, segará vida eterna. Y la vida eterna es una cualidad que tenemos los cristianos ahora en día. No solamente en el futuro, en el cielo. A veces hasta pueden insultar a otros, pero indirectamente también. Son especialistas estos cristianos que quieren hacer las cosas por sus propias obras y insultan a otros con dobles sentidos. ¿Eso es cumplir los mandamientos? No. Eso no es cumplir los mandamientos. Eso es estar engañándose a sí mismos, que están viviendo una vida
victoriosa, pero en sus propias fuerzas, que realmente no es una vida victoriosa. Te cuento cómo es la vida victoriosa entonces en el Espíritu, cómo se manifiesta, cómo se ve una vida victoriosa en el Espíritu. Escucha, esto es la clave de la vida cristiana, presta atención. Es andar luchando con tu pecado, pero teniendo esperanza que Dios ya no te culpa más de pecado. Algo parece que está bien esta frase, pero no. Esto dicen los reformadores. Yo estaba leyendo un libro de los reformadores que me prestaron. La iglesia reformada, no tengo nada contra esa iglesia, pero justamente ese libro, no es la iglesia reformada que estoy hablando, por la duda si alguien me está escuchando, pero justamente este libro, ahora no me acuerdo el nombre, mejor para mí, este libro decía que Cristo ahora ya no nos culpa más del pecado, pero no nos libra del poder del pecado. Pero no aclara que el que nos puede librar de la ley del pecado es el espíritu de vida. No aclaraba eso. Eso es muy triste. El diablo hace eso, mezcla la verdad con la mentira para que suene bien. Pero si es verdad y mentira, es mentira. Las leyes de la lógica son así. Esto dicen estos reformadores sobre Romanos 7 y 8 cuando predican. No predican lo que le da ánimo al cristiano para salir de esa vida miserable a luchar la primera con la segunda, con la tercera. Ahora sí, mira, otro dice, la vida victoriosa en el Espíritu es estar perdiendo a menudo la lucha cristiana, diciendo miserable de mí, para demostrar que solo Dios se lleva la gloria. Amén. No. Dios quiere que vos tengas una vida victoriosa y así Dios se lleva la gloria. En darte el poder para vencer al pecado. Bueno, hay otro que dice, y bueno, la tercera es la vencida, dicen. Otro que dice, ahora sí. Es estar perdiendo la lucha, de la primera una y la segunda, la tercera, y estar siendo constantemente disciplinados por Dios. Pues Dios al que ama, disciplina. Sí. No. Hay muchos que están recibiendo disciplina, según 1 Corintios 11. ¿Por qué? Porque le están ignorando a Dios y están haciendo sus propias cosas. Pero Dios acá ama disciplina, es cierto. Pero Dios no quiere disciplinarnos todo el rato porque pecamos. No, acá Dios quiere que nosotros venzamos la ley del Espíritu, para que Dios no nos tenga que disciplinar todo el rato. Justamente por eso, si no, nosotros seríamos los más dignos de conmiseración, como dice Corintios. Bueno, algunos piensan tal vez que la vida cristiana es defender una buena causa y enfocarse en eso. No. ¿Cómo vas a defender esa tu buena causa si no sabes lo que es vivir la vida cristiana victoriosa? Si no tienes poder para vencer a tu carne a nada, no puedes vencer esa causa que tú quieres defender. Y el motivo que te hace defender esa causa no va a ser el motivo que el Espíritu te da. No, el Espíritu tiene que dar ese motivo bueno para defender. Y ahí sí. Otro dice, bueno, yo sé la clave de la vida espiritual cristiana victoriosa. Ahora sí, es conocer mucho la Biblia, es conocer todo. Es conocer Romanos 1 al 16, del pie hasta la cabeza. Conocer todo, la Biblia casi de memoria. No, tampoco es eso la clave para vivir una vida victoriosa en el Espíritu. No. Pero tal vez alguno me diga, pero Efesios 1:16 dice que Dios ora por los creyentes para que ellos tengan discernimiento espiritual y crezcan en el conocimiento de Él, para que ellos puedan discernir todo. Está bien, ahí sí, está bien. Pero ¿cómo poder discernir lo espiritual? Por el poder del Espíritu, justamente. Así puedes vencer la vida cristiana. Ese es el primero. Después lo otro. Está bien saber las cosas de la Biblia de tapa a tapa, pero lo que te va a hacer generar una vida victoriosa espiritual, primero es el Espíritu que te ayude, que te ilumine a leer las Escrituras. Eso es lo que hace vencer a un cristiano, el Espíritu. El conocimiento envanece, dice Cristo, pero el amor edifica. Y Él nos amó primero, no con nuestras obras. Si podemos amar a Dios primero, Él nos tuvo que amar a nosotros primero.
Ahora los israelitas están siendo victoriosos. Por ejemplo, yo les dije eso de los misiles. Cuando alguien quiere hacer un atentado, ellos antes que hagan el atentado, por ejemplo los árabes, ellos van y matan al comando, al general, y chao, se elimina. Algunos están en el 2004 queriendo construir una bomba atómica allá en no sé dónde, creo que era Siria, a Siria sí, y le captaron los judíos con inteligencia y fueron y tiraron una bomba, hicieron un viaje con avión, planificaron todo, tiraron en la usina nuclear esa que estaban haciendo, y una bomba explotó todo. Y luego quisieron los asirios otra vez juntarse para construir un general ahí, y entonces los israelitas dijeron, va, tenemos que eliminarlo a este. Fueron, eliminaron al general que quería construir de vuelta su usina. Entonces, no sé si usina, si no, esa bomba atómica, era un tipo. Entonces los israelitas son precisos y ahora son victoriosos. ¿Tú quieres ser victorioso no de esa manera, pero de vivir una vida cristiana eficaz y no ser derrotado? ¿Tú quieres vivir una vida que llene de vida y que gane a tu mal y que tengas vida y paz y tengas felicidad en Cristo? Solamente la tercera ley te puede ayudar por medio de Cristo, por medio de su gracia y misericordia, que en la cruz te da todo. Cristo en la cruz nos bendijo con todas las bendiciones espirituales que están en Cristo Jesús, porque Él nos redimió de todo nuestro mal y nos dio bendiciones. Dice que Él subió a los cielos después de morir y nos trajo dones, y uno de esos dones es el Espíritu, es servir a los demás con amor y misericordia, es todo lo bueno, es todo lo que es justo y agradable delante del Señor, y no lo malo que nuestra carne quiere hacer salir. Pero por el Espíritu, teniendo fe en la obra de Cristo, va a salir todo lo bueno. Jesús a sus discípulos no les podía contar mucho sobre la vida cristiana porque ellos no le podían sobrellevar. Es que ellos estaban viviendo en la prehistoria cristiana, digo, porque Jesús le dijo a ellos en Juan 16, dice, Juan 16, 12, 13, aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no la podéis sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Todavía ellos no habían recibido el Espíritu viviendo en ellos, por eso no podían discernir muchas cosas espirituales. De modo que antes de servir a Dios con poder, los discípulos esperan esta novedad de vida, que dice Romanos 7:6, que es el nuevo régimen de vida, no el régimen viejo de la letra que conocía Caín, sino el régimen nuevo de la vida. Y ellos tenían que esperar esa promesa del Espíritu Santo en el Pentecostés, para que recién den poder y salir y evangelizar y vivir una vida cristiana, comentando lo que vieron y oyeron de Jesús, según Hechos. Hermano, ¿estás consciente de que debes servir a Dios por el poder del Espíritu? En novedad del Espíritu. Debes estar consciente de eso, porque por eso dijo Pablo en Romanos 7:6, vale la pena leerlo de vuelta. Romanos 7:6 dice, pero ahora estamos libres de la ley 1, la ley del pecado, por haber muerto para aquella que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra, de querer seguir los mandamientos al pie de la letra. No, ahora lo que nos hace vivir esos mandamientos al pie de la letra es por el nuevo régimen del Espíritu, y no directamente por nuestras fuerzas que antes Dios nos hacía vivir a ellos, que no tenían el Espíritu viviendo en ellos. Pero acá es clarito, aunque Dios siempre les salvó a ellos por gracia, pero era otra etapa. Ahora ellos tenían que esperar la promesa del Espíritu Santo en Hechos 2, la recién ser testigo de él en la obra de la cruz. Porque ¿qué dice la Escritura? Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, poder, ¿vieron? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Pero cómo? Por el poder del Espíritu. Ellos tenían que esperar eso. Y es tan así que Pedro, en su primera predicación, cuando tuvo el Espíritu, se defendió ante la gente y anunció esta novedad que ya estaba profetizada en Joel 2. Él dijo que en los posteros días derramaré de mi Espíritu. Habló de Dios que dijo eso en Joel 2, en los posteros días, en estos días que ahora estamos. Es una novedad que Jesús la ganó para nosotros. Pedro seguía esto. Pedro dijo en Hechos 2:3 de que Jesús
también vivía por el Espíritu. Dice Hechos 2:33, no pues dice que busquen, exaltado por la diestra de Dios Jesús, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ahora vosotros veis y oís. Todos estaban viendo el poder del Espíritu Santo enfrente de ellos. ¿Por qué? Porque Jesús había hecho el gran milagro de salvar a pecadores y de recibir la promesa del Espíritu Santo y darle a ellos para que tengan poder, para vivir una vida cristiana poderosa, para ser testimonios de lo que Cristo es. ¿Y qué es el testimonio de ser como Cristo si no tenemos a Cristo en nosotros para que Cristo se vea? Eso es la promesa del Espíritu Santo. Luego, quiero que vean ustedes bíblicamente la diferencia abismal que hay entre el antiguo y lo nuevo, entre lo arcaico y lo moderno, entre lo viejo, el antiguo pacto y ahora lo nuevo. En el nuevo pacto, donde el Espíritu habita en el cristiano y le da poder para vivir una vida victoriosa. Quiero que vean esta diferencia. Hechos 4:13 dice, yo tengo acá. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, que eran apóstoles, que habían recibido el Espíritu Santo hace poco, viendo ellos el denuedo de ellos, el poder, y sabiendo que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ahora les digo una pregunta. ¿Qué me dicen a esto? Mira, les leo de vuelta. Viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras e ignorantes, los demás se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Pregunta, ¿por qué le reconocían que habían estado con Jesús? No sé si alguien se anima a responder. Sí. Muy bien. ¿Otro? Muy bien. Está en todo lo que me dijeron es correcto, es eso. ¿Por qué le reconocían que estaba con Jesús? Miren lo que dice Hechos 29. Dice así, Hechos 29. Como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo. Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y con poder a Jesús, el cual anduvo haciendo bien, pero tuvo que recibir primero el Espíritu Santo. Jesús tenía el Espíritu Santo y entonces ellos veían el poder del Espíritu Santo en ellos. Y entonces le dijeron que Él estaba con Jesús. Hechos 1:2 dice, hasta el día en que fue recibido arriba Jesús, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles. Jesús dio los mandamientos a los apóstoles por el Espíritu Santo. Jesús obraba todo por el Espíritu Santo. Es más, ellos notaron que eran como Jesús, pues servían, como dijo porque servían con el poder del Espíritu. Y porque, como dijo papá, Jesús servía con el Espíritu y por lo tanto reconocían que el Espíritu estaba en ellos. Y por eso reconocían que estaban con Jesús, porque ellos vieron el igual poder que veían en Jesús, veían el poder en los discípulos. Jesús vivió en novedad del Espíritu y Él no comenzó su ministerio hacia la cruz hasta que recibió el Espíritu en el bautismo, de tal manera que Marcos dice, y enseguida, después de recibir el Espíritu, y enseguida el Espíritu le impulsó al desierto. Y ahí comenzó su ministerio, empezó la tentación, empezó todo, y ahí se empezó la vida hacia la cruz de Cristo. Si notas la diferencia abismal entre servir en lo viejo y servir en lo nuevo, si no notas esa diferencia, nadie verá a Cristo en ti. Si no notas en tu vida espiritualmente, si no puedes darte cuenta de eso, nadie verá a Cristo en ti. Pues es el Espíritu es lo que da poder para hacer lo que Cristo hacía a Él. Yo quiero que ustedes son creyentes, ustedes tal vez no tengan ahora los nuevos mucho conocimiento de la Biblia, pero ustedes saben que si fueron salvos fue por la gracia de Dios. Él les dio su Espíritu y por eso ustedes son salvos. Pueden contar a otros como Cristo les salvó a ustedes.
ellos pueden convertirse también a Cristo. Y eso es ser como Cristo, eso es evidencia de que tienen el Espíritu en ustedes. No se preocupen pensando, yo será que tengo el Espíritu. No es conocimiento, el conocimiento parece, es algo experimental. Es decir, sí, yo soy distinto, yo creo en Dios y yo quiero contar a los otros, y mi corazón me mueve para contar lo que Cristo hizo en mí y cambió toda mi vida y yo quiero que cambien a ellos. Eso es testimonio de que el Espíritu está obrando en ti. ¿Por qué? Porque es la ley del Espíritu que provoca las buenas obras como Cristo hacía en los cristianos. Y eso es grave. No precisas. Ahora te estoy diciendo nomás cómo funciona tu vida cristiana. Así es el Espíritu que te hace creer y hacer esas cosas. Hermano, es imposible que tú, sin su poder, para que entiendas cómo funciona, te digo, es imposible que tú, sin el poder del Espíritu, tú puedas ser como Cristo. Tú, si sos como Cristo, es porque Él te da la fuerza por el Espíritu. Entonces, agradecer a Él y confiar en Él y no descansas en ti. Yo no puedo hacer nada porque solo decir, el Espíritu es el que me ayuda y Él se lleva la gloria. Pero Él quiere que yo sea victorioso y sea lleno de vida. Eso es. Es que ustedes son humanos todavía, tienen la primera ley y pecan. Pero por eso Jesús vino a morir y resucitar por ti, para que tengas una nueva naturaleza, la segunda ley, como Cristo, donde el Espíritu sea el aceite que te da poder para que esa máquina que tú tienes futurista nueva funcione. Algunos cristianos ponen una mezcla de agua, café cocido, plantas, Red Bull a su máquina nueva, en vez de poner el aceite y la nafta, que sí lo harán funcionar. Ese es el Espíritu de Dios. Los apóstoles sabían quiénes son los que podían servir mejor. Hechos 6:3 dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes pongamos sobre este trabajo. Para tener un buen desarrollo cristiano necesitaban ser llenos del Espíritu Santo. Uno de estos era Esteban, Hechos 7. Dice que era lleno de fe y de poder, y hacía grandes prodigios y milagros entre el pueblo. Y los fariseos le querían liquidar por esto, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Hechos 6:10. Los demonios también saben quién sirve como Cristo. Hechos de los Apóstoles, que es la época de transición a nuestra época, demuestra claramente que los demonios también saben quiénes sirven a Cristo. Hechos 19:15-17, les leo rápido. Dice: pero algunos de los judíos, vagabundos, exorcistas, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Eran algunos que se decían que eran cristianos y querían sacar demonios, querían ser tipo exorcistas. Y decían: os conjuramos por Jesús, el que predica Pablo. Pero los espíritus malignos, miren lo que hacía. Y respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, el que estaba endemoniado, saltó sobre ellos y dominándoles, prevaleció contra ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Entonces, los demonios saben quiénes son los que tienen al espíritu y sirven en el espíritu. Y los discípulos también saben quiénes tienen que servir a Dios, los que están llenos del espíritu. Por eso el espíritu es esencial en la vida del cristiano. Hermanos, esto pasa a los que no viven, también ahora en día los cristianos, que no viven en novedad de vida, no viven según el poder del espíritu, como los cristianos, y no tienen poder para vencer tan grande guerra. No tienen poder. Por eso dice Efesios, la armadura, dice que fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. ¿Y dónde viene el poder de su fuerza? En el Espíritu de Dios. Porque ¿qué dice Zacarías 4:6? No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Esa es la arma, el poder para vencer al mal. Miren lo que la gente decía del poder de Cristo, que ustedes deben tener por la novedad de vida. Miren lo que hacía la gente cuando veía a Jesús predicando con la novedad de vida, con el Espíritu. Miren lo que decían la gente. La gente decía de Jesús, miren, y se admiraban de su doctrina, la doctrina de Jesús, porque les enseñaba como quien tiene autoridad
y no como los escribas. Me imagino a los escribas enseñando con túnicas largas, caras, con nariz empinada, así, criticando a los demás, pero siendo los más hipócritas de la ciudad, que cuando hablaban de Dios se notaba hasta por los poros que no había Dios en ellos, no había poder en ellos. Por eso Jesús les dijo a ellos, a los escribas y fariseos: erráis, ¿por qué? Porque ignoráis las escrituras y ¿qué? Y el poder de Dios. Nosotros no tenemos que ignorar el poder de Dios, el poder que da el Espíritu. Eso no tenemos que ignorar nunca. Por más cristiano joven que sos, no podés ignorar el poder de Dios. Por más viejo cristiano que sos, no te podés fiar en tu carne que ya alcanzaste en un nivel alto. Tienes que seguir confiando y dependiendo del poder de Dios. Por más que te pase de lo peor, no podés seguir justificándote por tus obras, sino confiar en el Espíritu. Por eso dice Romanos 8 luego: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo, porque Dios nos eligió. ¿Quién condenará? El diablo no nos acusará más. ¿Por qué? Porque Cristo nos salvó. Y Él quiere acusar a los escogidos de Dios. Dios es el que justifica. Él es el que hace todo. Él nos da el poder. Y es solamente por el Espíritu que podemos salir victoriosos. Por eso nosotros servimos según su poder. Ahora ustedes pueden servir con poder. Ramón dijo que estaba predicando a su compañero, o Gladys, que siempre Ernesto, siempre predican, invitan a gente, ustedes que siempre están sirviendo, yo que ahora estoy predicando. Miren lo que dice 1 de Pedro 4:11. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Tenemos que darle la gloria a Él, y que Él nos da el poder para hacer las cosas bien. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Y ustedes saben lo que es la prosopopeya. Perdón. Cierto que mi padre me dijo que si uso vocabulario nuevo las personas no entenderán, y si uso tengo que explicar lo que es. Por eso prosopopeya es un artilugio gramático que usan los dramaturgos, los literarios, para dar vida a un objeto inanimado. Y esto podríamos aplicarlo ahora. Dios quiere dar vida a un objeto inanimado. Dicen que se cumplió las escrituras cuando los israelitas se reunieron de vuelta en Jerusalén. Y dicen algunos, no sé si está bien hermenéuticamente, es decir, no sé si es realmente lo que la Biblia dice sobre eso, pero dicen que Ezequiel 36, creo, 35, dice que se reunían en el valle huesos secos. Y es como que Israel ahora se reunió en el valle, pero huesos secos. Falta que el Espíritu entre en ellos. Y bueno, falta la prosopopeya, falta que Dios dé vida a esos huesos secos, a Israel. Pero a nosotros, ¿qué pasa? Por ejemplo, si no entendemos esto y no queremos entender y queremos seguir justificando por nuestras obras como los Gálatas hacían, vamos a ser como huesos secos. ¿Qué pasa si a un sapo le cortas las patas? Muere, si no se le cura, ¿no? Pero a lo que me refiero es que no puede que un sapo, si le cortan las patas, eso. ¿Qué pasa si a un gorila le sacas las manos? No puede escalar los árboles. No puede escaparse entonces de los enemigos. Pero algo más, piensen, ¿qué hace un gorila? King Kong, ¿qué pasó con King Kong? Él hacía con las manos esto. No puede gloriarse, no puede decir yo soy cristiano, yo tengo el espíritu de vida, no puede hacer así. ¿Qué pasa si no pasa nada? Nada. No, porque nadar es algo. No, esto es un chiste solo para que estén despiertos, a ver si hay alguien acá. Pero bueno, porque siempre cuando hay una distracción o cuando no hay distracción, siempre hay distraídos. Pero bueno, ¿qué pasa si a un humano se le saca sus emociones? Si se le saca sus sentimientos, ¿qué pasa? Muere como una persona, porque una persona fue hecha para reírse, disfrutar. Muere, claro, muere moralmente. Como cuando a una flor se le saca el agua y el sol, se le saca el poder de vivir, lo que le hace vivir, muere.
ustedes capaz no crean, pero hoy día hay muchos zombies cristianos en esta vida. Hay muchos Robocops, aunque Robocop tenía algo de emoción. Y es así. Fuimos creados para tener vida. ¿Qué pasa si a un ángel se le cortan las alas? Y no puede hacer lo que hace. Hermano, no dejes que te corten las alas, que te dejen de hacer o de hacerte andar volando en la vida cristiana. Metafóricamente, porque uno que anda por la tercera ley del Espíritu va a andar volando, va a andar de 10 en la vida cristiana. Esteban, cuando estaba acusado por todos los fariseos escribas, decían que le vieron a él como un rostro de un ángel, porque tenía el poder del Espíritu. Si se le sacaba el Espíritu, él no tendría ese rostro de un ángel. Y bueno, todo por lo que hizo Cristo. Eso es lo que hace. Hechos, ¿qué pasa entonces? No dejes que te corten tampoco las patas que te hacen saltar de gozo en la vida cristiana. Mamá dijo que a un sapo, si se le cortan las patas, no puede saltar. Y eso es cierto, es bíblicamente comprobado. Dice 2 Samuel 6:16. No te fue muy difícil pensar primero. Dice Romanos, 2 Samuel 6:16. Una historia. Cómo se demuestra el gozo del Espíritu. Sabemos que David fue ungido por el Espíritu de Dios y por eso tenía poder para ser el rey. Pero no vivía el Espíritu en él, sino el Espíritu venía y le daba fuerza para hacer algo como Sansón, pero él tenía un corazón regenerado. Porque sabemos que había salvación en el Antiguo Testamento y no perdía la salvación, sino que una vez salvo para siempre, porque eso es la Biblia, los escogidos no se pierden. Jeremías fue escogido desde el vientre de la madre, muchos. Entonces, David tenía un corazón conforme al de Dios, dice Hechos. Y dice 2 Samuel 6:16, que Mical era la esposa de David, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. Estaba feliz, gozoso, porque el arca había venido a Jerusalén. ¿Pero por qué estaba tan gozoso? Por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque antes él quiso mandar a traer la arca hacia él, pero los que llevaron el arca llevaron mal. Y creo que se tumbó un poco el carruaje y quisieron sostener el arca con la mano y murieron, porque la santidad de Dios mata. Pero entonces por eso David dijo, no me traigas el arca, Jehová, y mandó a la casa de otro. ¿Y saben qué es lo que la arca hizo en la casa de otro? Bendijo a la casa, bendijo. Y entonces David dijo, quiero que entre a Jerusalén el arca. Y como vio que estaba entrando el arca, David se gozó y saltaba y danzaba delante de Jehová. Pero que hizo Mical, la menospreció en su corazón. Pero David dijo, fue delante de Jehová quien me eligió, en preferencia a tu padre Saúl y a toda tu casa, para constituirme príncipe sobre el pueblo. Había poder del Espíritu, que Dios daba el poder para ser rey, tener poder y para tener gozo y saltar de alegría, aún en el Antiguo Testamento. ¿Cómo no habrá ahora en el Nuevo Testamento? El Espíritu hace eso. También en Hechos 2, cuando curó a un cojo, saltaba de alegría. Eso es lo que hace la vida cristiana. No dejes que te corten las patas. El gozo de tu vida cristiana, nada te puede impedir, nada ni nadie. Ninguna circunstancia te puede impedir del Espíritu y del gozo de Dios. No dejes que te corten las manos que te hacen gloriarte en lo que sos en Cristo. Que Pablo siempre decía a los demás, gloríense en la obra de Cristo. No dejes dejar de gloriarte en lo que hace Cristo. Sí, voy a la conclusión. Por eso les digo, aunque no sepan mucho de la Biblia, como les estaba diciendo, aunque tal vez no sepan cómo funciona el Espíritu, pero ustedes naturalmente lo hacen, no lo intenten descubrir al Espíritu por sus propias fuerzas tampoco. Solamente tienen que, porque seguramente alguien en su casa va a decir, quiero el Espíritu. Pero no, después de todo lo que le dije.
Pero el Espíritu es el que te da las fuerzas para vos ver a Cristo. Y Él es el que va a obrar en ti. ¿Y cómo vas a obrar? Hacer que el Espíritu te dé más llenura a ti del Espíritu y sea más visible en ti por medio de Cristo. Porque dice Romanos 8:2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Claro, en Cristo Jesús. Gálatas 3:2-5 dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? El oír de la fe es el Evangelio. ¿Recibiste el Espíritu cuando creíste en el Evangelio? Tan necios sois, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. Si comenzaste recibiendo el Espíritu, ¿vas a querer seguir viviendo la vida cristiana por las obras de la carne, por la ley número 1? No. Versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu ahora a ustedes y hace milagros entre vosotros. Yo estoy leyendo la Biblia. Lo hace por las obras de la ley, lo que uno puede hacer delante de Dios. El Espíritu te puede hacer en tu vida milagros por las obras que vos haces delante de Dios o por el oír con fe. Por el oír con fe. El Espíritu va a obrar maravillas en ti, solamente por fe, por creer en la gracia y misericordia de Cristo, que murió en la cruz por ti. Como te salvó, así también te quiere salvar continuamente del pecado. Romanos 5:10, que dice que así como me salvó cuando yo estaba irreconciliado con Dios, mucho más ahora que estoy reconciliado con Dios, seré salvo por su vida resucitada. Dice eso la Biblia. Entonces deben descansar ustedes, creyendo nomás en Cristo, en lo que Él hizo por ustedes, en su gracia, no desechando la gracia de Dios. Descansamos por fe y el Espíritu obrará maravillas en nosotros.